verdadero origen de la Ouija. En febrero de 1891, los primeros anuncios comenzaron a aparecer en los periódicos. Ouija, la maravillosa tabla que habla. Así llegó a una tienda de juguetes y novedades de Pitchwork, describiendo un dispositivo mágico que respondía a preguntas sobre el pasado, presente y futuro con una precisión maravillosa, y prometió diversión y recreación. Un vínculo entre lo conocido y lo desconocido, lo material y lo inmaterial. Otro anuncio apareció en el periódico de Nueva York. Lo declaró interesante y misterioso y testificó en la oficina de patentes antes de que estuviera permitido venderla a un precio de $150. Esta misteriosa tabla era básicamente lo que se vende hoy en los pasillos de los juegos de mesa. Un tablero plano con las letras del alfabeto dispuestas en 2 semicírculos por encima de los números del 1 al 9. Las palabras sí y no en las esquinas superiores. En la parte interior, acompañado de un dispositivo en forma de lágrima, generalmente con una pequeña ventana en el centro. Que se usa para maniobrar alrededor del tablero. La idea era que 2 o más personas se sentaran alrededor del tablero, colocaran las puntas de los dedos sobre la tabla, formularan una pregunta y miraran atónitos cómo la tabla cambiaba de una carta a otra, deletreando la respuesta aparentemente por sí misma. La mayor diferencia está en los materiales. El tablero ahora es generalmente de cartón en lugar de madera y la bandeja es de plástico. Aunque la verdadera publicidad es difícil de conseguir, especialmente los productos del siglo XIX. El tablero Ouija era interesante y misterioso. En la realidad, se había probado que trabajaba en la oficina de patentes antes de que se permitiera su tramitación, y hoy incluso los psicólogos creen que pueden ofrecer un vínculo entre lo conocido y lo desconocido. La verdadera historia de la tabla Ouija es tan misteriosa como la forma en que funciona el juego. El historiador de Ouija, Robert Murch, ha estado investigando la historia de la tabla desde 1992. Cuando empezó su investigación, dice, nadie sabía realmente sobre sus orígenes, lo que le pareció extraño. Para una cosa tan icónica que afecta tanto al miedo como la maravilla en la cultura estadounidense, ¿cómo puede nadie saber de dónde viene? La tabla Ouija, de hecho, salió directamente de la obsesión del siglo XIX estadounidense con el espiritismo, la creencia de que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo, que había existido durante años en Europa, golpeó duramente a Estados Unidos en 1848
con la súbita prominencia de las hermanas Fox del norte de Nueva York. Las Fox afirmaron recibir mensajes de espíritus que golpeaban las paredes en respuesta a preguntas, recreando esta hazaña de canalización en salones de todo el estado. Con la ayuda de las historias sobre las celebridades hermanas y otros espiritistas en la nueva prensa nacional, el espiritismo llegó a millones de seguidores en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo funcionó para los estadounidenses. Era compatible con el dogma cristiano, lo que significa que uno podía tener una sesión el sábado por la noche y no tener reparos en ir a la iglesia al día siguiente. Era una actividad aceptable e incluso sana para contactar a los espíritus en las sesiones de espiritismo a través de la escritura automática o de las fiestas de mesas, en las que los participantes colocaban sus manos sobre una pequeña mesa y observaban cómo comenzaba a temblar, mientras que todos decían que no la estaban moviendo. El movimiento también ofreció consuelo en una era en la que la esperanza de vida promedio era de menos de 50 años. Las mujeres morían al dar a luz, los niños morían de enfermedades cualquiera y los hombres fallecían en las guerras. Incluso Mary Dodd Lincoln, esposa del venerable presidente, dirigió sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de que su hijo de 11 años murió de fiebre en 1862. Durante la Guerra Civil, el espiritismo ganó partidarios en masa, gente desesperada por conectarse con sus seres queridos que se habían ido a la guerra y nunca regresaron a casa. Comunicarse con los muertos era no se lo veía extraño, explica Munch. Es difícil imaginar que ahora miremos eso y pensemos ¿por qué estás abriendo las puertas del infierno? Pero abrir las puertas del infierno no estaba en la mente de nadie cuando comenzaron Kenner Novelty Company con los primeros productores de la tabla Ouija. De hecho, en su mayoría buscaban abrir las billeteras de los estadounidenses. A medida que el espiritismo había crecido en la cultura estadounidense, también lo hizo la frustración con el tiempo que le tomaba obtener mensajes de los espíritus de manera significativa, dice Brandon Hodge, historiador espiritualista. Llamar el alfabeto y esperar tocar la letra correcta, por ejemplo, fue profundamente aburrido. Después de todo, la posibilidad de comunicarse rápidamente con humanos que respiren a grandes distancias era una posibilidad. El telégrafo había existido durante décadas. ¿Por qué los espíritus no deberían ser tan fáciles de alcanzar? La gente estaba desesperada por los métodos de comunicación que serían más rápidos, y aunque varios empresarios se dieron cuenta de eso, fue la Kenner Novelty Company la que realmente lo definió. En 1886, la incipiente Associated Press informó sobre un nuevo fenómeno que se apoderaba de los campos de espiritistas en Ohio. Fue, para todos los efectos, una tabla Ouija, con letras, números y un dispositivo parecido a un planchet para señalarlos. El artículo fue extenso, pero Charles Kenner de Baltimore, Maryland, fue quien actuó en consecuencia. En 1890, junto a un grupo de otros 4 inversionistas, incluido Elijah Bond, un abogado local, y el coronel Washington Bowie, un topógrafo, para comenzar la Kenner Novelty Company, a fabricar y comercializar exclusivamente estas nuevas tablas. Ninguno de los hombres era espiritista en realidad, pero todos ellos eran hombres de negocios, entusiastas y habían identificado un nicho, una oportunidad. Pero aún no tenían el tablero Ouija. El panel de Kenner carecía de nombre. Contrario a la creencia popular, Ouija no es una combinación de los franceses Farsi Oui y el alemán Ha. Según Murch, basándose en su investigación, fue la cuñada de Bond, Helen Peters, que según dijo Bond, era un medium, quien suministró el nombre, ahora reconocible al instante. Sentados alrededor de la mesa, le preguntaron a la tabla cómo debían llamarla. El nombre Ouija apareció, y cuando preguntaron qué significaba eso, la pizarra respondió: buena suerte.
aterrador y críptico a la vez, pero el hecho es que Peters reconoció que llevaba un relicario con la imagen de una mujer, el nombre Ouija por encima de su cabeza. Esta es la historia que surgió de las cartas de los fundadores de Ouija. Es muy posible que la mujer en el relicario sea la famosa autora y activista popular de los derechos de las mujeres, Ouida, a quien Peters admiró, y que Ouija fue solo una lectura errónea de eso. De ahí viene el nombre Ouija. Según las entrevistas de Murch con los descendientes de los fundadores de Ouija y el archivo original de la patente de Ouija que él ha visto, la historia de la solicitud de patente de la tabla era verdadera. Sabiendo que si no podían probar que la tabla funcionaba, no lograrían obtener su patente, Bond trajo el indispensable Peters a la oficina de patentes en Washington con él cuando presentó su solicitud. Allí, el director de patentes exigió una demostración. Si la tabla podía deletrear con precisión su nombre, que se suponía desconocido para Bond y Peters, permitiría que la solicitud de patente prosiguiera. Todos se sentaron. Se comunicaron con los espíritus y el planchet deletreó fielmente el nombre del oficial de patentes. Ya, sea que haya sido o no, espíritus místicos o que Bond como abogado de patentes haya conocido el nombre del hombre, no está claro, dice Murch. Pero el 10 de febrero de 1891, un oficial de patentes con la cara en blanco y visiblemente sacudido le otorgó a Bond una patente por su nuevo juguete. La primera patente no ofrece ninguna explicación sobre cómo funciona el dispositivo, solo afirma que sí. Esa ambigüedad y misterio era parte de un esfuerzo de marketing más o menos consistente. Estos eran hombres de negocios muy astutos, señala Murch. Cuanto menos decía la compañía Kennard sobre cómo funcionaba el tablero, más misterioso parecía, y más gente quería comprarlo. En última instancia, era un creador de dinero. No les importaba por qué la gente pensaba que funcionara. En 1892, la Kennard Novelty Company pasó de una fábrica en Baltimore a dos en Baltimore, dos en Nueva York, dos en Chicago y una en Londres. Y hacia 1893, Kennard y Bond habían salido debido a algunas presiones internas y al viejo adagio de que el dinero cambia todo. En este momento, William Fult, que había entrado en la planta baja de la incipiente compañía como empleado y accionista, dirigía la empresa. Notablemente, Fult no es y nunca afirmó ser el inventor de la tabla, aunque incluso su obituario en The New York Times lo declaró ser. Fult murió en 1927 después de una extraña caída del tejado de su nueva fábrica, una fábrica que la tabla de Ouija le dijo que construyera. En 1898, con la bendición del coronel Bowie, el accionista mayoritario y uno de los dos inversores originales restantes, autorizó los derechos exclusivos para hacer la tabla. Lo que siguió fueron años de auge para Fult y frustración para algunos de los hombres que habían estado en el tablero Ouija desde el principio. Disputas públicas sobre quién lo había inventado en realidad estaban en las páginas del Baltimore Sun, mientras sus tablas rivales se lanzaron y fallaron. En 1919 Bowie vendió el interés comercial restante en Ouija a Fult, su protegido, por $1. El éxito inmediato de la tabla y ahora, más de 120 años después, demuestran que había topado con un lugar extraño en la cultura estadounidense. Se comercializó como oráculo místico y como entretenimiento familiar, diversión con un elemento de excitación de otro mundo. Esto significaba que no solo los espiritualistas compraban el tablero. De hecho, las personas a las que no les gustaba la tabla Ouija tendían a ser medium espirituales, ya que acababan de encontrar su trabajo como intermediarios espirituales recortados. El tablero de Ouija atrajo a personas de todo un amplio espectro de edades, profesiones y educación, principalmente a tecnólogos, porque el tablero de Ouija ofrecía una manera divertida para que las personas creyeran en algo. La gente quiere creer. La necesidad de creer que existe algo más es poderosa. Esta cosa es
una de esas cosas que les permite expresar esa creencia. Es bastante lógico que la tabla encuentre su mayor popularidad en tiempos de incertidumbre, cuando las personas se aferran a la creencia y buscan respuestas de casi cualquier lugar, especialmente oráculos baratos. Los años 1910 y 20, con la devastación de la Primera Guerra Mundial y los años de manía de la era del jazz y la prohibición, fueron testigos de un aumento en la popularidad de la Ouija. Era tan normal que en mayo de 1920 Norman Rockwell, ilustrador de la dichosa domesticidad del siglo XX, mostraba a un hombre y una mujer de rodillas en comunión con él más allá en la portada del Saturday Evening Post. Durante la Gran Guerra de Depresión, la compañía Ford abrió nuevas fábricas para satisfacer la demanda de las tablas. Más de 5 meses en 1944, una tienda departamental en Nueva York vendió 50,000 de ellas. En 1967, un año después de que Parker Brothers comprara el juego a la compañía Ford, se vendieron 2 millones de tableros, superando a Monopoly. Extraños cuentos de la Ouija también hicieron apariciones frecuentes y excitantes en los periódicos estadounidenses. En 1920, los servicios nacionales de cable informaron que los posibles solucionadores de crímenes recurrían a sus tableros de Ouija en busca de pistas sobre el misterioso asesinato de un jugador de la ciudad de Nueva York, Joseph Burton Ewell, para gran frustración de la policía. En 1921, el New York Times informó que una mujer de Chicago enviada a un hospital psiquiátrico intentó explicar a los médicos que no sufría de manía, pero que los espíritus de la Ouija le habían dicho que dejara el cadáver de su madre en la sala durante 15 días antes de enterrarla en el patio trasero. En 1941, un empleado de una gasolinera de 23 años de Nueva Jersey le dijo al New York Times que se había unido al ejército porque la tabla de Ouija se lo había dicho. Un tribunal de Connecticut decidió no honrar el testamento de Ouija de la señora Helen Down Peck, que dejó solo $1,000 a 2 antiguos sirvientes y unos $152,000 al señor John Gales Forbes, un espíritu afortunado pero incorpóreo que se contactó con ella a través del tablero Ouija. Los tableros Ouija incluso ofrecieron inspiración literaria en 1916 a la señora Pearl cuando ocupó los titulares cuando comenzó a escribir poemas e historias que según ella fueron dictadas a través del tablero Ouija por el espíritu de una inglesa del siglo XVII llamada Patience Worth. Al año siguiente, la amiga de Curran, Emily Grant Hutchins, afirmó que su libro Jab Heron fue comunicado a través de la placa Ouija por el difunto Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain. Curran obtuvo éxito significativo, Hutchins menos, pero ninguno de ellos alcanzó las cotas que hizo el poeta ganador del premio Pulitzer James Merrill en 1982. Su poema épico, inspirado en Ouija, The Changing Light at Sandover, ganó el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. Merrill, por su parte, dio a entender públicamente que el tablero Ouija actuó más como una lupa para sus propios pensamientos poéticos en lugar de como línea directa a los espíritus. En 1979, después de escribir Mirabelle Books of Number, otra creación de Ouija, dijo The New York Review of Books: si los espíritus no son expertos, qué asombrosos que se vuelven los medios. Ouija existió en la periferia de la cultura estadounidense, perennemente popular, misteriosa, interesante y por lo general, salvo los pocos casos de supuestos asesinatos inspirados por Ouija, no amenazante, es decir, hasta 1973. En ese año, El Exorcista le quitó los pantalones a la gente en los cines, con toda esa sopa de guisantes y la cabeza girando y supuestamente basada en un verdadero negocio de historias y la implicación de Regan de 12 años, que estaba poseída por un demonio después de jugar con un tablero Ouija ella misma. Cambió la forma en que la gente veía el tablero. Es algo así como Psycho. Nadie le tenía miedo a las duchas hasta esa escena. Es una línea clara, dice Murch, explicando que antes de El Exorcista las representaciones de la placa Ouija en el cine y la televisión solían ser jocosas y tontas. I Love Lucy, por ejemplo,
presentó un episodio en 1951 en el que Lucy y Ethel organizaban una sesión usando el tablero Ouija. Pero 10 años después ya no era una broma. El exorcista realmente cambió la estructura de la cultura pop. Casi de la noche a la mañana, la Ouija se convirtió en una herramienta del demonio. Por esa razón, una herramienta de escritores de terror y cineastas comenzó a aparecer en películas de terror, generalmente abriendo la puerta a espíritus malvados. Fuera del teatro, los años siguientes vieron a la tabla Ouija denunciada por grupos religiosos como el método preferido de comunicación de Satanás. En 2001, en Alamogordo, Nuevo México, estaba siendo quemada en hogueras junto con copias de Harry Potter y Blancanieves de Disney. Los grupos religiosos cristianos siguen siendo cautelosos con la tabla, citando las escrituras que denuncian la comunicación con los espíritus a través de mediums. Catholic.com llama a la tabla Ouija lejos de ser inofensiva, y en 2011 el anfitrión de Club 700, Pat Robertson, declaró que los demonios pueden alcanzarnos a través del tablero. Incluso dentro de la comunidad paranormal, los tableros Ouija gozaban de una reputación dudosa. Merz dice que cuando comenzó a hablar en convenciones paranormales, le dijeron que dejara sus tableros antiguos en casa porque asustaban demasiado a la gente. Parker Brothers y más tarde Hasbro, después de adquirir Parker Brothers en 1991, todavía vendieron cientos de miles de ellos. Pero las razones por las que la gente los compraba habían cambiado significativamente. Los tableros Ouija eran espeluznantes en lugar de espirituales, con una clara sensación de peligro. En los últimos años la Ouija es popular una vez más, impulsado en parte por la incertidumbre económica y la utilidad de la Junta como un dispositivo de la trama. La enormemente popular Actividad Paranormal 1 y 2, ambos presentaron una tabla Ouija. Apareció en un episodio de Breaking Bad, Castle Rizzoli and Island, y múltiples programas de televisión de realidad paranormal como Hot Topic, el favorito del centro comercial de los adolescentes Guppy. Vende un conjunto de sujetador y ropa interior de Ouija Board. Y para aquellos que deseen comunicarse con el más allá mientras viajan, hay una aplicación para eso. Hasbro lanzó una versión más mística del juego, reemplazando su vieja versión de brillo en la oscuridad para los puristas. Hasbro también autorizó los derechos para hacer una versión clásica a otra compañía. En 2012, los rumores de que la Universal estaba en conversaciones para hacer una película basada en el juego abundaban. Pero la verdadera pregunta, la que todos quieren saber, es cómo funcionan las tablas Ouija. Los científicos dicen que los tableros Ouija no son impulsados por espíritus o incluso demonios. Decepcionante, pero también potencialmente útil, porque están impulsados por nosotros. Incluso cuando protestamos de que no lo estamos haciendo, lo juramos. Las placas Ouija funcionan según un principio conocido por aquellos que estudian la mente por más de 160 años, y es el efecto de Idiometro. En 1852, el médico y fisiólogo William Benjamin Carpenter publicó un informe para Royal Institution of Great Britain, examinando estos movimientos musculares automáticos que tienen lugar sin la voluntad o voluntad consciente del individuo. Por ejemplo, llorar en reacción a una película triste. Los planchets en particular son muy adecuados para su tarea. Muchos solían estar construidos con una tabla de madera ligera y equipados con pequeñas ruedas para ayudarlos a moverse de forma más suave y libre. Ahora por lo general son de plástico y tienen pines sintéticos que también ayudan a deslizar fácilmente sobre el tablero. La tabla sigue y seguirá siendo un misterio. Y la pregunta es, ¿te atreves a jugar con ella? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.